La Catedral de Granada se construyó sobre la antigua mezquita mayor de la ciudad por orden de Isabel la Católica e impulsada años más tarde por su nieto, Carlos V, quien la convirtió en el panteón imperial del linaje de los Austrias. Nos elevamos sobre el singular Arco de Triunfo que forma la fachada de la SEO granadina. Los primeros diseños góticos de Enrique Egas se sustituyeron por el proyecto a lo romano de Diego de Siloé, quien proyecta las partes más representativas del monumento, todas ellas adosadas a la existente Capilla Real. La planta basilical, la imponente capilla mayor sobresaliendo sobre todo el conjunto, la cabecera con la majestuosa girola y plantea la portada renacentista de 3 cuerpos. Siloé dedicaría más de 30 años de su vida a esta obra y es tras su muerte cuando Alonso Cano concluye la definición del proyecto de la fachada. Quedaba rematado así el aspecto triunfal del templo, con el descomunal cuerpo basilical de 5 naves que facilitaba la circulación de los peregrinos que la visitaban. Junto a la catedral renacentista como piezas conectadas al gran volumen central, aparece la iglesia del Sagrario barroca y más adelante la Capilla Real gótica. 3 estilos que muestran la evolución arquitectónica de un conjunto patrimonial de exquisita belleza. Hola Manuel, tú eres el capellán mayor de la Capilla Real de Granada, que creo que es un cargo que tiene mucha entidad y mucha historia, ¿verdad? ¿Desde cuándo existe este cargo? Existe desde inmediatamente que murió la reina, e incluso cuando los reyes estaban enterrados en San Francisco de la Alhambra, pues ya existían unos. En tiempos de Carlos V, ese grupo de capellanes se convirtió en un cabildo y hasta ahora. Esta Capilla Real estaba llamada a ser el lugar de enterramiento de la reina. ¿A quién le hace el encargo para diseñar y construir este lugar? La reina determinó el enterramiento en Granada el día 13 de septiembre de 1504 y murió a los 2 meses. Luego ya fue tarea de Fernando el que puso en marcha este proyecto y se le encargó al arquitecto Enrique Egas. Bueno, estamos llegando a la reja que separa el mausoleo del resto de la capilla. ¿De quién es obra? Esto es una reja renacentista, es obra de Bartolomé de Jaén, aunque luego colaboraron con él otros. Esto está hecho de hierro, dorado al fuego y luego después pintada. Nos elevamos desde la monumental reja renacentista de esta Capilla Real de Granada. La sencillez del espacio se plasma en su planta de una sola nave, de cruz latina con capillas laterales. Un templo funerario que responde a un gótico tardío, al gusto toledano, siguiendo la estela de los edificios que llamaron isabelinos. En la cabecera de la Capilla Real, el magnífico retablo plateresco de Felipe Bigarny expone gráficamente los grandes momentos del reinado de los reyes católicos. Y frente a él, los mausoleos reales de mármol de Carrara de Isabel y Fernando y de su hija Juana y su esposo Felipe, protegidos por la reja de 3 cuerpos y rematada por una crestería con representaciones del Nuevo Testamento. Y si seguimos volando hacia atrás, llegamos a la actual parroquia del Sagrario, templo cristiano desde que por deseo de los reyes católicos ocupó el solar de la mezquita Aljama de la ciudad. Más tarde, de manera provisional, llegó a ubicarse en ella la catedral. La actual iglesia, de mediados del siglo XVIII, tiene planta cuadrada en la que se inscribe una cruz griega con 4 enormes pilares que soportan la cúpula central. Tanto el Sagrario como la Capilla Real nos permiten hacernos idea en proporción de las dimensiones de la catedral, en la que volvemos a colarnos atravesando sus muros a la altura de los pilares corintios de la nave lateral, de 26 metros de altura. Una muestra más de la grandiosidad del templo granadino. Hola, José Manuel. Bueno, esta catedral fue concebida en estilo gótico, pero aquí hay una mezcla de elementos. Pues lo vamos a encontrar con una catedral que efectivamente fue concebida como un plan gótico, pero que finalmente se construyó como una catedral renacentista.
La catedral va a ser planificada por parte de Enrique Egas, inspirada directamente en la Catedral de Toledo. Sin embargo, pronto se va a abandonar ese proyecto y será cuando se incorpore Diego de Siloé, a partir de 1528, cuando ya se diseñe la actual catedral, que es una catedral enteramente renacentista. Pero sin embargo, las bóvedas son góticas. Sí, las bóvedas de las naves son góticas, pero no forman parte del proyecto original de Diego de Siloé. ¿Son posteriores? Son posteriores, son del siglo XVII. Además, te puedes fijar que en contraste con las bóvedas del siglo XVII góticas, están las bóvedas que sí llega a terminar Diego de Siloé, que son las del deambulatorio, que, como puedes ver, pues tienen unos nervios paralelos, a diferencia de los nervios que se cruzan en el centro de las bóvedas góticas. Y este es un elemento completamente gótico. Es un elemento gótico dentro de una catedral renacentista. Sí, por eso. Y es gótico porque no formaba parte de la catedral, sino de la Capilla Real. Es la portada exterior de la Capilla Real. Y es un emblema político, porque están aquí representados justamente lo que son los símbolos de las coronas de Castilla y de Aragón, es decir, de los reyes católicos. Como símbolo político es por eso por lo que ahora solo se abre una vez al año, el 2 de enero, el día de la toma de Granada. Es el día en el que se conmemora la conquista y donde tiene un papel muy significativo la Capilla Real, donde se custodian pues, aquellos emblemas y aquellos elementos que van a procesionar y que tradicionalmente pues, salían de esta puerta y atravesaban la catedral en ese circuito ritual por la ciudad. Pero creo que esta vez vamos a poder entrar, ¿verdad? Hoy vamos a tener esa oportunidad. Esto es un lujo. El águila del escudo de los Reyes Católicos preside la portada gótica que comunica la catedral con la Capilla Real. Nos elevamos sobre las bóvedas nervadas de las naves laterales del templo de Diego de Siloé. Carlos I, poco antes de convertirse en Carlos V, pidió un templo luminoso, amplio. Por eso lo concibió como un panteón imperial. Siloé recoge el encargo de replantear la cabecera gótica de Egas e incorporar una descomunal rotonda apoyada en grandes pilares radiales. A los pies de la cabecera, como elementos independientes, se extienden las 5 naves de la planta basilical. Un espacio soportado por una veintena de pilares que, pese a su magnitud, contribuyen a la proporcionalidad interior imaginada por Siloé. Cada uno de ellos formados por 4 columnas semicirculares, soluciones arquitectónicas coherentes con los cánones clásicos. La capilla mayor conforma el crucero principal de esta ingente obra de casi 8.000 metros cuadrados. Y continuando nuestro vuelo hacia el sur, llegamos de nuevo a la Capilla Real. Bueno, Manuel, estos mausoleos la verdad es que son espectaculares. ¿Quiénes son los autores de estas dos piezas? Bueno, de aquel, que es el de Fernando e Isabel, pues es de Fancelli, por encargo del rey Fernando, rompiendo naturalmente la voluntad de la reina que quería ser enterrada sencillamente en el suelo. Y luego después este otro, que es de Juana y de Felipe, pues este lo encargó ya Carlos V y es un poquito posterior, pero bueno, 3 años posterior, o sea que son prácticamente del mismo tiempo. Todo el mundo que entra pues piensa que este es el de los reyes. Sí, porque están más elevados. Están más elevados y más grandes. Bueno, en realidad los cuerpos no yacen aquí, ¿verdad? Están en otro lugar. Estos no son sepulcros propiamente dichos, son cenotafios. Los cuerpos están en la cripta, que podemos visitar. Están en unos féretros de plomo que fueron hechos en tiempo de Felipe II, porque antes estaban en unos ataúdes de madera. Este es un sitio reservado, los turistas no pasan de aquí, pero nosotros vamos a tener el privilegio de poder entrar dentro y poder, digamos, contemplar más de cerca estas verdaderas reliquias. Pero lo más importante de este sitio es darnos cuenta lo que significan estos dos juntos. Él determinó en su testamento estar sepultado junto a la reina, y la reina había dicho antes que quería estar sepultada junto a él. Ubicada en la primitiva Medina de Granada, aparece la gran cúpula semiesférica que se yergue sobre la capilla mayor.
Siloé la proyecta como el gran mausoleo imperial de los Austrias, hasta que Felipe II decidió trasladarlo al Escorial. Pocas catedrales pueden presumir de la singularidad de aunar, desde su concepción, la finalidad arquitectónica con la litúrgica, colocando su altar mayor bajo su cúpula y alrededor los sepulcros reales. 7 túneles radiales de 5 metros de longitud conectan la girola con el altar mayor. Unos potentes contrafuertes soportan la estructura a la vez que permiten seguir el culto desde las capillas laterales. El altar mayor tan solo se levanta 4 escalones sobre el suelo de la catedral, lo que favorece esa sensación de cercanía entre la liturgia y los fieles. Ascendemos sobre la magnífica cúpula semiesférica de 22 metros de diámetro, una proeza de piedra y vidrio que carecía de precedentes en España en el momento de su construcción. Y presidiendo el altar mayor, como único elemento litúrgico, el sagrario de plata coronado por una imagen de la fe. Todo al servicio de la simbología y la estética de la nueva Catedral Imperial. Efectivamente, se trata del espacio central y más importante de toda la catedral. Ten en cuenta que la capilla mayor es concebida como un anexo que se integra dentro de lo que es el espacio de la basílica. Y esa es una de las grandes novedades de la planta renacentista creada por Diego de Siloé, con la idea de alojar ahí la capilla imperial de enterramiento de todos los Austrias. Y en la zona donde vemos los lienzos era originalmente el sepulcro. Efectivamente, el primer nivel de barandillas, en esos huecos, ahí debían ir ubicados los sepulcros tanto de la familia imperial como de sus descendientes. Si te das cuenta, se ordena todo de una forma secuencial. La primera parte, la parte inferior, pues vamos a encontrarnos todas las esculturas. En la parte central, las pinturas, y en la parte superior, las vidrieras, que son, además, cronológicamente, lo primero que se hace. Bueno, estamos en la balconada de la Capilla Mayor y desde luego aquí se ven perfectamente las obras de arte. Sí, aquí lo que podemos ver es la culminación de todo ese programa decorativo construido y concebido para la capilla mayor de la catedral. Es un programa que se va a desarrollar pues, desde el siglo XVI con la realización de las vidrieras y que se culmina ya pues, en época barroca con todo este programa pictórico que va a presidir la serie de la vida de la Virgen de Alonso Cano y luego ya pues, pinturas de sus discípulos, de Juan de Sevilla, Atanasio Bocanegra, Risueño, que completan todo ese programa. Y culminaría con esta impresionante cúpula. Una cúpula que, como puedes ver, pues está pintada de azul y que representa un cielo estrellado. Es también el contraste cromático con respecto a la blancura del resto de la catedral. Pues muchísimas gracias por todo, José Manuel. Bueno, ahora mismo estamos en las alturas, pero todavía me queda un sitio más alto por visitar, la torre. Gracias. Partimos desde las alturas para elevarnos aún más hasta los amplios ventanales bajo la cúpula, una serie de 10 vidrieras que narran la misión redentora de Cristo. Sobrevolamos la Puerta del Perdón. Desde esta perspectiva se aprecia mejor el anillo con 9 espacios poligonales con 7 capillas que se disponen a lo largo de la girola que nuevamente nos conduce a la Capilla Real. Exactamente a uno de los retablos relicarios de tiempos de Felipe IV. Vamos a ver algunos de los objetos que ellos quisieron que le acompañaran en su lugar de enterramiento. No suele esto presentarse con frecuencia, lo abrimos generalmente el día de San Juan, que es el titular de la capilla. Uno de los principales es el Lignum Crucis. El trozo de la cruz de Cristo está instalada en una obra de orfebrería maravillosa que representa el árbol de Jesé. Esta reliquia vino de Roma y sin embargo luego ya lo que es el relicario en sí es una obra castellana. Entonces existe la tradición de que esas 5 perlas pertenecían a la reina. Es una verdadera joya y sobre todo lo que significa el trocito de la cruz de Jesucristo. Aquí hay cosas de todo tipo, de orfebrería, que se centra sobre todo en la corona de la reina y el cetro y la espada. Corona y cetro son de plata dorada. Bueno, la corona es preciosa. Eso ¿eh? es pero muy sencilla también. Muy sencilla, pero, sí. Siempre esa línea de
de sencillez y de austeridad. Y luego a partir de aquí están las llamadas tablas de devoción. Son primitivos flamencos del siglo XV y estas tablas servían para la oración de la reina. Pero a nosotros nos muestran no solo la oración, sino que nos muestran también su sensibilidad artística, porque son todo obras de primera categoría. Bueno, qué vistas. Sí. No me extraña que el mismísimo Alonso Cano eligiera el campanario como su estudio de pintura, ¿eh? Es que con estas vistas de Granada, bueno, es que esto es inspiración para cualquier artista. La toma de Granada fue un bastión para la vida de Isabel la Católica y tiene todo el sentido que ella eligiera esta ciudad como el lugar para darse sepultura. La verdad que después de haber recorrido tantos lugares tan importantes para Isabel, se entiende mucho mejor la huella que ha dejado en la historia de España y los aún hoy increíbles sucesos que la convirtieron en la reina más oportuna de nuestra historia.